El 22 de mayo de 1960, Chile vivió el terremoto más grande registrado en la historia. Pero el desastre no terminó cuando el suelo dejó de moverse. A lo largo de la costa chilena, miles de personas vivieron algo que nunca pudieron olvidar. El terremoto 9.5 afectó a gran parte del sur de Chile, pero el maremoto fue el segundo golpe. Uno de los casos más dramáticos ocurrió en el sur de la Araucanía, en Puerto Saavedra. En 1960, Puerto Saavedra era un pequeño pueblo costero, construido en terreno bajo junto al Océano Pacífico. Ese 22 de mayo, sus habitantes ya habían sobrevivido al terremoto. Creían que lo peor había pasado. No sabían que el mar aún no había terminado. Un grupo de animales, unos 100 animales por lo menos, todos juntos, caballos, vacas, bueyes, todo tipo de animales, incluso las ovejas. Estábamos almorzando esa vez cuando vino el terremoto grande. Está saliendo el mar, hombre, le dije. Yo vi cómo salió el mar. Y menos mal que fue de día. Fue avisándole a la gente y la gente empezó a irse para el Cerro Maule arriba. Y estábamos todavía en misa cuando vino el primer sismo. Para comprender lo que ocurrió durante el maremoto de 1960, es necesario alejarse por un momento de la costa y mirar hacia el interior de la Tierra. Bajo el Océano Pacífico, a decenas de kilómetros de profundidad, existe un proceso constante, silencioso e invisible, que lleva millones de años modelando el territorio chileno. Ese proceso ocurre lentamente, tan lento que es imposible percibirlo en una vida humana. Pero cuando se libera, lo hace con una violencia capaz de cambiar la historia de un país. El maremoto de 1960 no fue un accidente ni un evento aislado, fue la consecuencia final de una acumulación de energía que tardó siglos en formarse. Chile se encuentra sobre uno de los límites tectónicos más activos del planeta. Frente a su costa, la placa oceánica de Nazca avanza lentamente hacia el este, introduciéndose bajo la placa sudamericana. Este movimiento ocurre a una velocidad de apenas algunos centímetros por año, una distancia mínima casi imperceptible. Sin embargo, este desplazamiento constante genera una enorme fricción. Las placas no se deslizan suavemente, se traban y se bloquean. Durante décadas, incluso siglos, la energía se acumula en el punto de contacto. La corteza terrestre se deforma, se comprime y se tensiona. Hasta que llega un momento en que ya no puede resistir más. Cuando ese límite se rompe, la energía se libera de forma abrupta, el suelo se sacude violentamente y se produce un terremoto de gran magnitud. A las 15:11 de la tarde la Tierra comenzó a moverse. El sismo se prolongó por varios minutos, superando todo lo conocido hasta entonces. El evento alcanzó una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter, siendo hasta hoy el sismo de mayor magnitud registrado en la historia del planeta. El terremoto se originó en la zona de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, donde ambas permanecen en constante fricción bajo la costa chilena. La ruptura no ocurrió en un solo punto. Comenzó al norte de Valdivia y se propagó rápidamente hacia el sur, liberando una enorme cantidad de energía. Las consecuencias fueron devastadoras. Fue este terremoto con su enorme extensión y su gran desplazamiento del fondo marino el que provocó el maremoto que minutos después golpearía con fuerza la costa, incluyendo Puerto Saavedra. Se estima que más de 2.000 personas murieron en el sur del país y ciudades completas quedaron gravemente dañadas. En Valdivia el terreno se hundió aproximadamente 4 metros bajo el nivel del mar, alterando de forma permanente la geografía de la zona. El terremoto también provocó la erupción del volcán Puyehue, evidenciando la magnitud de los cambios ocurridos en el interior de la Tierra. El sismo fue percibido en gran parte del cono sur, pero sus efectos no se limitaron a Chile. El desplazamiento del fondo marino generó un tsunami que se propagó por todo el Océano Pacífico, alcanzando localidades ubicadas a miles de kilómetros de distancia como Hawái y Japón.
Lo ocurrido el 22 de mayo de 1960 no fue solo un desastre nacional, fue un evento de alcance planetario, cuyas consecuencias marcaron para siempre la historia sísmica del mundo. El impacto del maremoto fue inmediato y devastador. Casas completas fueron arrasadas, barrios enteros desaparecieron, familias quedaron separadas para siempre. Cientos de personas perdieron la vida o lo perdieron todo. La costa del sur de Chile cambió para siempre. Comprender el maremoto de 1960 no es solo entender un fenómeno natural, es comprender por qué ocurrió, por qué fue tan destructivo y por qué lugares como Puerto Saavedra quedaron marcados para siempre. Puerto Saavedra no era un pueblo ajeno al mar, era y sigue siendo una comunidad costera, un lugar habitado por familias que vivían del océano, que lo conocían y que crecieron observando sus cambios y respetando sus señales. Muchas personas supieron desde el primer momento que cuando el mar comenzó a retirarse, algo grave estaba por ocurrir. Sabían que el océano siempre vuelve. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma forma. Algunos no hicieron caso a la advertencia, otros pensaron que el peligro ya había pasado, y hubo quienes, aún entendiendo el riesgo, decidieron no abandonar sus casas. En medio del miedo, la confusión y la incertidumbre, cada decisión se tomó en cuestión de minutos. El maremoto no fue solo una ola, fueron varias entradas y salidas del mar. ¿Cuántas olas se habla que fueron al menos tres? Tres a cuatro oleajes. Ubaldo Roa Ferreira. Fui profesor durante 45 años. Comencé a trabajar en Lautaro, en varias partes de Lautaro, y hasta que me vine para acá porque mi idea era trabajar aquí donde yo me había educado. Estaba solo de aquí, yendo a mi casa que era en Machaco, quedaba en ese tiempo en Machaco, iba para mi casa, me encontré solo en el campo. Un grupo de animales, unos 100 animales por lo menos, todos juntos, caballos, vacas, bueyes, qué sé yo, todo tipo de animales, incluso las ovejas. Se empezaron a... Se juntaron todos. Sí. Y la impresión más grande fue que ver partiduras de la tierra. Y vi cuando se abrió una parte de la tierra también. ¿Y qué es? ¿Usted después fue a buscar a alguien, algún familiar? No, ahí llegué a la casa de mis abuelos, que yo era jovencito en ese tiempo, tenía 15 años, no, 14, 15 años. Lo que me preocupó mucho más fue los animales, ver los animales. Eso como que me distrajo un poco del sismo en sí. Porque fue una cosa tan humana parece que haya sido. Mi gente, cuando llegué a la casa, había como las casas de campo, siempre hay una rancha, hay una pajera, ¿no es cierto? Ahí estaban todos amontonados. Se habían salido de una casa grande porque hay casas viejas, antiguas, las vigas eran tremendas cuestiones. ¿Supo del mar, de lo que había pasado? Enseguida supimos por el radio. ¿Por radio se informó? Sí. Lo que yo no podía haber visto cuando el mar salió, porque para donde yo iba se ve todo para allá, pero nunca miré para allá. Y hasta el día de hoy me arrepiento no haber mirado, porque la gente conversó que aquí se llenó de agua, qué sé yo, hasta Caragua llegó el agua. ¿Qué imagen se le quedó grabada de ese día? Los animales, más que nada. Y mi familia amontonada llamémoslo en una rancha. ¿Usted recuerda si llegó carabineros, alguna autoridad? Pero no recuerdo mucho, pero fue varios días después. Pasaron preguntando si había alguna necesidad, alguna cosa. ¿No había electricidad en ese momento? No había. ¿Agua potable tampoco? Tampoco. Sí. ¿Y supo de alguien que haya perdido la vida o alguna persona que haya salvado a otra?
De ahí, no, en esa parte no. No. ¿Cuánto Pero tiempo? se supo que, o sea, después se supo, no me acuerdo cuánto tiempo, que aquí en Puerto Saera había quedado la tendala. Oh, Sí, comparto. ah. ¿Y cuánto tiempo estuvieron sin noticias o la radio informó al... No, la radio informaba. Sí. Nunca estuvieron como sin saber. No, sí. ¿Y qué pasó en la noche? ¿Dónde durmieron? ¿Tenían comida? abrigo? Intentábamos dormir, pues. Intentábamos dormir nomás, pues. Pero Con el susto, ¿no? la incertidumbre fue lo que más preocupaba, porque siguió temblando, pues. Después del terremoto, que siguió, no paró nunca de temblar. Incluso en la noche venían algunos sismos, pero despacitos, que apenas se sentía. Pero en la noche hubo unos movimientos más o menos. Eso producía miedo, susto. ¿Qué iba a pasar? Ahí todos nos acordábamos que había un Dios. Sí. ¿Recuerda cómo se organizó la comunidad para ayudar? La comunidad en sí no, pero entre familias sí. Las familias se ayudaban unos a otros. Y, ¿recuerda pérdidas, por ejemplo, de casas, animales, objetos, lugares que cambiaron? No, en ese sector no. Por aquí al frente de Puerto Saera, por acá, creo que Sí. por ahí quedó la escoba, creo. El mar no llegó de golpe, avanzó lentamente, y cuando las personas entendieron lo que estaba ocurriendo, ya era tarde para muchos. La barra pasaba ahí a la orilla pegada al Cerro Maule. Del Cerro Maule, allí venía el canal y se juntaba con el río Cautín. Y después aquí, más o menos en esta parte, aquí había una isla donde paraban los pescadores. Se hacía como una isla acá. Y ahí cuando los pescadores venían a pescar, ahí se paraban aquí y pescaban acá. Y aquí en esa isla, en esa barra, ahí murieron muchos pescadores. Incluso murió un tío mío, Jara, don Ramón Jara, murió aquí. El temblor fue primero, como a las 4 de la mañana vino un temblor fuerte. Después a la 1:30 más o menos vino el oso grande, es el que estaba, uno no estaba sostenido. Andábamos todos botados, yo me acuerdo que estaba con mi mamá y en la casa de la orilla del río vivíamos. Y ahí andábamos todos botados y un primo, Ramón Martínez, él lo ayudó a sacarlo de la casa. Salimos a la calle y salíamos para afuera en las calles, todas abajo algunas, y la tierra partía así 2 metros, 3 metros. Donde después arrancamos nosotros hacia arriba, donde los señores Carrillo. Ahí los favorecimos en la noche. Y el caballero ahí mató unos animalitos, ¿vale? La gente donde estamos, todos amontonados. Ahí pasamos la noche. Y aquí hubieron 3 marejadas. La última marejada me acuerdo yo que fue más o menos como hasta las 6, 7, hasta las 8 más o menos. Esa fue la última marejada. Y después ya se tranquilizó todo y vino otra marejada del norte, de la isla Mocha, que esa fue la que destruyó Puerto Saera. Nosotros donde vivíamos quedó pura arena, vivíamos a la orilla del río. ¿Esto era agua antes? Esto era pura agua acá, ¿no? Pura agua aquí. Increíble. Agua todo. Y la barra, la hondura estaba a la orilla del cerro pegado allá. Y se hacía como una media luna. Nosotros estábamos almorzando esa vez cuando vino el terremoto grande. La gente gritaba que había que arrancar al cerro porque la mar estaba recogiendo y el río. ¿Eso ayudó a que se salvaran muchas vidas? Sí. Aquí bueno, algunas personas porque cuando vieron que ya salió la tercera marejada y dijeron ya no va a pasar nada más, y muchos volvieron a cuidar sus casas, pues, y fue lo terrible porque la mar vino después del norte para acá. La última marea fue como a las 10 o 11 de la noche. Fue tarde. Claro. ¿Cuántas olas se habla que fueron al menos 3? 3 a 4 oleajes. Al principio, cuando salió el mar, yo estaba en un cerro, se llama Cerro Brujo. Ahí estaba yo, me di para abajo. Así como a esta distancia, cuando de repente salió el mar. ¡Ay!
Ya me fui para la casa. Está saliendo el mar, hombre, le dije. Yo vi cómo salió el mar. Salió una cosa blanca. Así salió el mar. Entró en el río turbecito. Se vino para acá, se fue para allá, para Carahue. 101 tiene ella. Se fue al río, se fue para Carahue. Se llenó, por la vega allá un cerro que se llama Moncul. Se llenó todo. Acá en Rucahue lleno. Acá allá en la vega igual. Los pescados que a la orilla. Todos los pescados que nos salió. Pasamos mucho susto. Ay, me fui para la casa. Había cualquier cantidad de gente en los cerros rogando a Dios. Y la gente empezó a irse para el Cerro Maule arriba. Y una persona empezó a avisarle entonces para que el mar se había recogido. Claro, tenía conocimiento así el ciudadano y lo avisó la gente. ¿Qué estaba haciendo ese día cuando ocurrió el terremoto? Andábamos en misa. Empezó la misa como cerca de las 11, como un cuarto para las 11 de la mañana. Y estábamos todavía en misa cuando vino el primer sismo. Ya. Y alrededor de la 1 de la tarde, más o menos, vino el sismo otro más leve. Pero después íbamos de vuelta en misa, y estoy acatando lo que decía acá el profesor. En un alto donde habían puros animales, pero yo creo que él se recuerda muy bien, cuando se hizo una junta como que todos acudieron a unirse hasta con sus cabezas. Parece que a protegerse unos a otros. Claro. Y fue como unirse en una forma de compañerismo, ¿no? Porque en ese alto que nosotros íbamos, cuando fue el terremoto fuerte, como decía acá el profesor, caballos, animales, vacunos, de todo, se unían con sus cabezas, pero los teneritos más chicos apretaban a correr por las lomas y se caían. Y querían correr y se caían. Y ahí cuando empezamos en ese filo a ver cuando caían las arboledas ya más viejas, de árboles nativos. ¿Usted estaba en Carahue? No, en un lugar del campo, llamado Chacamo. En Chacamo. Ahí el sacerdote a hacer misa. Y la gente tampoco pudo caminar más, sino que la gente se detenía porque por el movimiento la tierra no podía avanzar. Sí, no se podía avanzar. ¿Sí? ¿Y la tierra se partió? Se partía. Sí, incluso donde me vivía mi padre, en ese lugar, se partió un buen poco la tierra. Que mi padre por tiempo dijo, no pisen ese lugar porque podría acontecer cualquier tema y hundirse la persona. Así que tenían miedo a muchas cosas o que volviera el terremoto. Pero cuando ya pasaron los años, como que se olvidaron que tenían que clamarle a Dios, no se acordaron nunca más. Pero fueron momentos que yo creo que toda persona que vio lo más terrible pasó mucho susto. Yo era niña como de 6 años. Se hincaban a adorar a todos los santos. Pero yo ahora que soy adulta me doy cuenta que Dios quedaba a un lado. ¿Ya? Y sabe que del santo más grande que estaba delante, colocaban amarrado un cordón para que todos los demás atrás lo alcanzaran a tomar y pudieran, como le dijera, ese santo que estaba ahí responderle. Protegerlo.
Bueno, yo creo que estas son experiencias que nunca se olvidan. Pues No, quedan, porque fueron cosas quedan grabadas. Muy críticas. Quedan grabadas Claro. en la mente de las Y personas. quedan grabadas en el cerebro. Las imágenes que vemos no son solo registros del pasado, son fragmentos de un instante que cambió la vida de miles de personas para siempre. En estas fotografías el tiempo parece detenido. Calles que alguna vez estuvieron llenas de vida, hoy aparecen cubiertas de agua, de escombros y de silencio. Las recreaciones que acompañan estas imágenes no buscan reemplazar la realidad, sino ayudarnos a imaginarla, a comprender la magnitud de lo ocurrido en lugares donde ya no quedan registros visuales. Porque no todo fue fotografiado, no todo quedó grabado y muchas historias solo sobreviven en la memoria de quienes estuvieron allí. Estas imágenes no muestran solo destrucción, muestran decisiones humanas, miedo, espera y una lucha silenciosa por sobrevivir. Hoy, más de 60 años después, estas fotografías siguen hablando no con palabras, sino con ausencias. Puerto Saavedra fue uno de los puntos más golpeados por el maremoto de 1960. La madrugada de ese día el mar avanzó con una fuerza que nadie había visto antes. Casas, calles y barrios completos desaparecieron en cuestión de minutos. Hoy, más de 60 años después, lo que queda no es la destrucción, sino la memoria. Esta estructura que aún permanece en pie es uno de los pocos vestigios físicos de aquel desastre. No es una ruina cualquiera, es un testigo silencioso. Frente a ella, una placa recuerda a las víctimas del maremoto, personas comunes, familias enteras, historias que quedaron marcadas para siempre por la fuerza del océano. El tiempo pasó, Puerto Saavedra volvió a levantarse, el mar regresó a su cauce habitual, pero para quienes vivieron ese día, el recuerdo nunca se fue del todo. Este memorial no busca mostrar destrucción, busca recordar. Recordar que aquí ocurrió una de las mayores tragedias naturales de la historia de Chile. Recordar a quienes no lograron sobrevivir y recordar que la memoria también es una forma de respeto. Comprender el maremoto de 1960 no es revivir el miedo, es entender nuestra historia, es escuchar a quienes estuvieron aquí y es reconocer que frente a la naturaleza, la memoria es lo único que nos permite olvidar. Hoy, Puerto Saavedra es un lugar distinto. El mar que alguna vez destruyó este borde costero parece tranquilo.
Las calles se llenan de pasos, de conversaciones, de vida cotidiana. Caminar por esta costanera es difícil sin pensar en lo que aquí ocurrió. Bajo este mismo cielo, el océano avanzó sin aviso, cambiando para siempre la historia del lugar. Con el paso de los años, la ciudad volvió a levantarse, se reconstruyó y aprendió a convivir con el mar. Para quienes viven aquí, el maremoto de 1960 no es solo un hecho histórico, es un recuerdo transmitido de generación en generación, una memoria que forma parte del territorio. Hoy el mar sigue presente, pero también lo está la vida. Puerto Saavedra mira hacia el futuro sin olvidar su pasado. Si este contenido te acompaña, te interesa o simplemente te parece valioso, suscríbete al canal. Soy Nelson Santibáñez y esto fue El Rastro, explorando lo invisible.